Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si os gusta seguir a entrenadores con propuestas diferentes, apuntad un nombre: Henrik Rydström. Es el entrenador sueco del Malmö. Acaba de cumplir 49 años y está haciendo algo muy complicado: ganar proponiendo un fútbol distinto. Ha ganado la Liga Sueca las 2 veces que la ha disputado con el Malmö, ganó una copa y además esta temporada se ha metido también en la final. Este fin de semana ganaron también en su primer partido de la Liga Sueca de esta nueva campaña. Pero en su caso, el cómo es casi tan importante como el qué. El Malmö es un equipo que se asocia realmente bien, que junta muchos jugadores en un sector del campo, generalmente y muchas veces en las bandas, y a partir de ahí, con esas mini sociedades, jugando muy en cortito pero con múltiples líneas de pase, se generan unas superioridades numéricas, técnicas y también socioafectivas que están teniendo un impacto evidente en los encuentros y también en el medio plazo en los torneos. No es una propuesta única en el mundo, ni mucho menos. Le hemos visto propuestas parecidas a Diniz en Brasil, especialmente con Fluminense, incluso al Racing de Santander de José Alberto López, que tiene trazos similares. Muchos la llamaron relacionismo, ya lo explicamos, ya le dedicamos un episodio de Play Fútbol hablando de ese modelo de juego y también del Fluminense de Diniz, pero más allá de esas nomenclaturas, es una propuesta fresca y que está teniendo éxito, además, en Suecia. ¿Qué influencias tiene este Malmö? ¿Cómo se entrena esta manera de jugar? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué problemas puede suponer también a nivel táctico? ¿Está Rydström preparado para asumir un reto mayor? ¿Quizá la selección sueca? Vamos a tratar de responder a todo ello. Vamos a charlar con Julián Marín Bazalo, el que es desde hace unos meses asistente de Rydström en el Malmö, pero también estaremos con Paquillo Mariscal con lo mejor del fin de semana. Vamos a analizar la primera Juventus de Igor Tudor, ya sustituto de Thiago Motta en el banquillo juventino. Hablaremos de Eberechi Eze y también del Crystal Palace, que se mete en las semis de la Copa de Inglaterra, y de la victoria del Leverkusen y de cómo está siendo el primer año de Aleix García en el equipo alemán. Arrancamos. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Enseguida vamos con Paquillo Mariscal, con lo más destacado de lo que hemos vivido este fin de semana, con FA Cup, con partidos interesantes en Italia, Alemania. Bueno, enseguida vamos con todo lo del fin de semana, pero como os he dicho, nos volvemos a trasladar hasta Suecia. En este caso, hasta Malmö. Allí tenemos entrenando como asistente del Malmö a Julián Marín Bazalo. Hace unas semanas que está en Suecia. Él ha entrenado en diferentes clubes, empezó en Sant Cugat, estuvo de asistente en el Sabadell, siendo asistente de Guillermo Fernández Romo, que muchos oyentes de Play Fútbol lo conocerán. Ha estado en Tailandia, en el Göteborg también, y ahora hace unas semanas, desde el mes de enero, está como asistente de Henrik Rydström en el Malmö, que, como os decía antes, es uno de los equipos más interesantes de Europa, con una propuesta muy particular, pero muy divertida, muy atractiva y muy interesante, y queremos acercarnos un poco a esa visión futbolística de Rydström y también conocer un poquito mejor a nuestro protagonista. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, de verdad muchas gracias por la invitación. Hace muchos años que os sigo. Eso me hace ser consciente de que el nivel de los invitados siempre es muy alto.
la semana pasada me traes a Ferran Sibila para hablar del fútbol sueco, hoy me traes a mí, no sé si voy a estar al nivel, pero voy a intentar que pasemos un buen rato. Seguro que sí. Mira, Julián, lo primero que te digo es que si uno de los equipos más molones del momento, más interesantes por propuesta, como es el Malmo, se ha fijado en ti, es que esta conversación va a valer la pena. Eso para empezar. Pero cuéntanos, ¿cómo te sale la opción? Tú habías estado en Göteborg, habías estado en Nara hasta, si no me equivoco, septiembre de 2024, y te sale en enero esta opción de incluirte, de empezar en ese banquillo como asistente del Malmo de Rydström, ¿verdad? Así es, hasta ahora mi carrera he sido primer entrenador en la mayoría de retos que he tenido, con algunos paréntesis, el de Sabadell con Guillermo Fernández Romo que comentabas, otro paréntesis en Göteborg precisamente asistiendo a Ferran Sibila, y de ahí viene mi conexión un poco con el fútbol sueco. Y bueno, en el momento que Henrik, el Malmo, me llama y me abre esta oportunidad, pues bueno, evidentemente, aunque mi plan inicial era seguir en Japón, pues con una ilusión tremenda, al lado de un líder como es Henrik, tremendo, pues enseguida quiero venir para aquí. ¿Qué te dicen la llamada a Rydström? ¿Cómo es esa llamada? Supongo que te hizo ilusión que te llamara alguien así con un club, insisto, lo he contado en la introducción, es que él entra hace 2 años y medio aproximadamente, un poquito menos, en el Malmo, y desde entonces es una copa, 2 ligas ganadas con el Malmo cuando tiene competencia importante, clubes como Göteborg, AIK Solna y compañía, y ahora además os habéis metido otra vez en la final de Copa. Le está yendo realmente muy bien a Rydström, supongo que te haría mucha ilusión esa llamada. Sin duda, creo que Henrik bien, ya está entrenando a un grande, digamos el grande del norte de Europa, de Escandinavia, pero es que creo que es un entrenador que cuando él quiera y se le junte con el timing de la oportunidad, acabará entrenando a algún equipo grande en una de las grandes ligas. Estoy convencido porque, bueno, ahora llevo ya 3 meses cerca de él, pero ya lo conocía algo antes. Es uno de estos perfiles que consigue que todos los jugadores, el staff, el entorno del equipo tenga una exigencia muy alta, pero al mismo tiempo con ese buen balance con la pedagogía, sabiendo cuándo hay que levantar un poco el pie del acelerador para dar espacio al jugador. Así que creo que tiene, bueno, este equilibrio que lo vemos, no sé, por ejemplo, en Unai Emery, este perfil de entrenadores que ya está dirigiendo estos gigantes, que bueno, pues cuando le preguntas a un jugador, ¿no? De Unai Emery hay esta anécdota de Joaquín, ¿no? Que no sé qué jugador era que iba a formar parte de un equipo de Unai, y Joaquín le decía aquello de vas a ver cuántos vídeos te pone, ¿no? Bueno, pues imagino que si le preguntas a Hugo Larsson o a Nanasi, que la semana pasada hablabais de ellos, seguro que dirían que Henrik, pues eso, es muy exigente, desde los vídeos colectivos, los vídeos individuales, los entrenos colectivos, los entrenos individuales. Bueno, el nivel de exigencia es muy alto y hace que aquí no hay nadie que se pueda relajar. Es un nivel de exigencia muy alto, pero que está dando resultados y que al futbolista al final le va bien. Estamos poniendo también en el mapa a jugadores que yo desconocía en el Malmo. A partir de que entró en ese banquillo, están destacando muchísimos jugadores y de hecho están teniendo oportunidades a nivel internacional y demás. Nos has hablado de la exigencia. De la propuesta, para que también lo entiendan un poco nuestros oyentes. Hemos hablado aquí de lo que se entiende como el relacionismo, sí, pero bueno, para que sea un poco más pedagógico para el oyente de Play Fútbol, ¿cómo definirías la propuesta del Malmo? Es una propuesta muy atractiva, un fútbol asociativo en el que se quiere tener la pelota, tiene niveles de posesión el Malmo altísimos, pero de estructura o tiene una manera de estructurar a los equipos bastante particular, ¿verdad? Bueno, aquí, es decir, creo que lo primero que habría que decir es que Henrik y también la figura de Jaime Segura como el máximo responsable técnico del club, creo que hacen una combinación perfecta para lo que yo entiendo que es Suecia, ¿no? Cuando pensamos en Suecia nos viene rápidamente Spotify, IKEA, estas grandes empresas que lo que han hecho es constantemente innovar en el fútbol. Creo que
Henrik como líder más del equipo y Jaime Segura como ese director técnico que es el puente entre los diferentes departamentos del club, pero al mismo tiempo siempre está viajando, intentando que las influencias de los otros clubes top de Europa nos lleguen, pues creo que entre los dos están consiguiendo eso, ¿no? Que el equipo vaya un paso por delante de los rivales y bueno, que haya una constante innovación dentro de la estructura del club y en el apartado de Henrik y nosotros los entrenadores, pues más dentro de lo que es el juego del equipo. Y creo que por ahí viene pues esta manera de jugar que Henrik lleva haciendo estos 2 últimos años en Malmo, bueno, pues puede ser el nombre adecuado, es más cosa vuestra, pero quiero decir, al final en el juego es bueno, pues de sobrecargar algunos carriles, intentando que el rival salte con más jugadores de la cuenta a esos espacios, desproteja otros espacios y a partir de ahí puedas atacar, ¿no? Pero sí, lo podríamos entender como eso, como sobrecargar los carriles exteriores, combinar el juego allá y luego a partir de ahí poder atacar. Pero sí que estarás de acuerdo, Julián, que es una propuesta muy particular, que aquí en Europa, vaya, de una manera o de otra, sí que se le da mucha importancia a que haya estructuras más o menos rígidas. No hace falta siempre que los dibujos de los equipos sean perfectamente simétricos. Cada entrenador eso lo trabaja de una manera, según el tipo de plantilla también que tenga. No se puede ser tampoco especialmente rígido con eso, pero sí que es una propuesta innovadora. Yo no veo a muchos equipos jugar así. Es verdad que os unen cosas, por ejemplo, con el Racing de Santander, que hay equipos en Sudamérica que lo hacen, pero si te pones a buscar en Europa no hay tantos equipos que jueguen así. Bueno, cuando le preguntas a Henrik sobre cómo hemos llegado hasta este juego que estamos haciendo hoy en día, él te dice que bueno, viendo al Napoli de Sarri del 2015 ya empezaba a ver algunas cosas que le influyen. Antes hablabas de Sudamérica, imagino que hablas de Fernando en el Fluminense o el Shakhtar de Servi. Pues empiezas a ver en algunas cosas de lo que es nuestro juego en esos equipos. Pero también Henrik era de un juego muy posicional en los 2 anteriores clubes que había estado aquí en Suecia. ¿Qué pasa? Cuando llega él en 2023 a Malmo, se encuentra que la temporada 2022 del Malmo fue un desastre. Quedaron séptimos y si analizas el juego, el equipo en ese momento jugaba muy abierto, con lo cual recibía muchos contraataques dañinos. Y luego lo que me explica Henrik es que cuando se sienta con Andreas Christiansen, es nuestro capitán, nuestro 10, nuestro playmaker que decimos aquí, pues en las primeras conversaciones con él se da cuenta de que no estaba sintiéndose partícipe del juego, importante en el juego. Entonces, cuando tienes estos jugadores con este talento, lo primero que quieres es que se sientan a gusto. Entonces, un equipo que recibía muchos contragolpes, un equipo donde su 10 se sentía un poco aislado de los compañeros, ahí él empieza pues a pensar, oye, tenemos que encontrar la manera, ¿no? Luego, en ese juego posicional donde él estaba acostumbrado a que sus equipos tenían mucho la posesión, pues te encuentras bloques bajos y creo que hoy en día solucionar un bloque bajo del rival desde posiciones muy fijas es complicado. Entonces él llega a la conclusión que esto puede ser una buena solución, ¿no? Juntar varios jugadores en un mismo carril, intentar que en ese carril exterior esté tu playmaker y a partir de ahí pues intentar solucionar esas situaciones con una densidad de jugadores más alta. Y bueno, esto que en otros equipos parece que ha sido, bueno, pues darle la libertad al jugador, pues aquí intentamos que bueno, sí que haya una libertad, obviamente, porque los que juegan son los jugadores, pero sí darles unas guías ahí dentro. Es que eso es lo último que dices, me parece muy interesante porque también desde el punto de vista periodístico se ha querido igualar esta manera de entender el fútbol como
en realmente devolver la libertad al futbolista, una libertad que supuestamente se le había quitado al jugador, y yo creo que es hacer un poquito trampa eso, Julián, por el hecho de eso, que es verdad que el jugador puede tener ciertas libertades hasta el punto del que su cuerpo técnico quiera darle a ese futbolista según el tipo de propuesta, pero vosotros sí que les dais unas guías, es decir, si el juego de ataque en una jugada en concreto del Malmo está en la banda izquierda, lo que queréis es que mediocentro, interiores, que más o menos muchos jugadores se acerquen, o sea, tenéis una guía para el momento en el que, por ejemplo, el lateral izquierdo recibe la pelota en la línea de medio campo, es decir, en ese momento queréis que pasen unas cosas concretas en el juego, por más que el futbolista luego tenga la libertad concreta de la toma de decisión que sea en el momento que sea, pero al mismo tiempo dotar de ciertas herramientas. No hace falta decir una estructura muy rígida, pero sí herramientas para que el futbolista sepa lo que debe hacer o lo que puede hacer en cada momento. Así es, así es. Es decir, lo que intentamos es que el jugador, dentro de unos principios en cuanto a cómo moverse y de unos principios en cuanto a cómo mover el balón, pues tenga pues esos patrones colectivos que le ayuden a tomar las decisiones. Si pensamos en esos movimientos, en cómo moverse, sí que es verdad que hay unos movimientos largos en el sistema, es decir, de repente Hugo Bolin, que normalmente juega de extremo por la izquierda, Sí. te aparece en la derecha. Entonces ahí estás, o de repente los interiores se juntan en uno de los carriles exteriores. Hay esa libertad para que el jugador elija el movimiento con el que vamos a sobrecargar el carril, pero luego también hay una exigencia en cuanto a tener escapatorias de eso, es decir, siempre debemos tener apoyos diagonales. ¿Quién es el que da el apoyo diagonal? Pues bien puede ser un interior o puede ser el delantero centro o incluso a veces el propio pivote ganando más altura, dando ese apoyo diagonal, pero es necesario que haya primero el movimiento largo del sistema para sobrecargar el carril y luego esos apoyos diagonales para tener la escapatoria. Y además, y también muy importante, son las carreras al espacio. Henrik siempre insiste en esta idea de que el último hombre profundo siempre debe estar, pero debe ser cambiante. Es decir, ahora es el delantero centro el que está dando la profundidad, viene a recibir, otro jugador debe ser el que ataque la profundidad, porque si no hay esos apoyos diagonales y esas carreras, se te va a cerrar el juego en el carril exterior. Esto sería en cuanto a los apoyos, o le podemos decir estructura, y luego habría las estrategias de circulación de balón, que allí, bueno, pues se produce mucho jugar hacia adelante, luego hacia detrás, para luego volver a jugar hacia adelante, ¿no? Estas secuencias de tercer hombre, o ahora a veces se le llama de cuarto hombre, ¿no? De cómo ir progresando en un mismo carril. Y luego hay la pregunta del millón que no la podemos cerrar del todo, que es ¿cuándo la sacamos de ese carril? Porque esto sí que depende mucho pues no es lo mismo cuando estás jugando en Europa League contra Galatasaray o Twente o equipos que a la que te igualan ya tienen el potencial para robarte el balón, que en otros partidos donde el rival no tenga un nivel individual tan alto, incluso pueda jugarte situaciones de 1 contra 2 o 2 contra 2 y poder resolverlas, ¿no? Entonces ahí es difícil dar una respuesta al jugador, pero siempre y cuando tengamos esos apoyos diagonales y intentamos entrenar mucho situaciones de posesión de balón o así donde el jugador, donde se premie el pase diagonal, ¿no? Después de haber jugado esas secuencias más verticales, de repente se premie el poder jugar diagonal. Entonces, bueno, con estas dos ideas de cómo movernos y de cómo circular el balón, pues ahí llevan, yo ahora pocos meses, pero ellos llevan ya muchos años trabajándolo y va
va funcionando la cosa. Sí, sí, está funcionando de la mejor manera. Me encanta porque está siendo Julián capaz de explicarlo de manera tan didáctica que incluso oyentes, yo habré visto como máximo 10, 12 partidos del Malmo en los últimos 2 años porque no me da la vida para más, y me ha gustado mucho lo que he visto. Me parece una propuesta muy, muy interesante. He leído muchas cosas también sobre el Malmo y me apetecía acercarme, pero cualquier oyente de Play Fútbol que no haya visto jugar al Malmo de Rydström, con la explicación de Julián, si le pone mínimo interés, entenderá al menos las líneas maestras, las líneas básicas. No me queda mucho tiempo, pero sí que te quiero hacer dos más, Julián. Hemos explicado las virtudes, por decirlo así, algunas de las cosas buenas. A mí me queda siempre la duda de, ante esta manera de entender el juego, de esta propuesta tan particular. Pongo un ejemplo. Si estáis otra vez voy a lo mismo, sector izquierdo, sobrecargando mucho el sector izquierdo con el Malmo atacando, perdéis la pelota y el extremo del lado contrario ha pasado de defender y se ha quedado pues pegado a esa banda izquierda y en una posición bastante profunda. Si alguien es capaz de meterle un pase a ese jugador, se va a quedar solo. Quiero decir que igual de bueno es para la imprevisibilidad de vuestro equipo esa manera de entender la posición mucho más libre, muy poco favorable a que el rival lo pueda estudiar y protegerse de la mejor manera. Al mismo tiempo, ante una pérdida vuestra, con un buen pase, no voy a decir que se plantan solos delante del portero, pero que hay posibilidad abierta de peligro, o me equivoco. Bueno, como te decía, ¿no? Cuando Henrik llega aquí se encontraba un equipo al que era muy fácil contraatacarle. Ahora, aunque sobre la teoría o sobre la pizarra puede parecer que es fácil, en realidad es más difícil que nos puedan correr porque estás más cerca, con más jugadores cerca del balón a la hora de presionar, y luego porque hay mucho trabajo en los jugadores alejados, en cómo tener atención a las vigilancias defensivas. En esto insistimos muchísimo porque sabemos que habrá ciertos jugadores que tengan un recorrido largo hasta llegar a ese balón que tú estabas describiendo, ¿no? Que nos juegan al lado opuesto. Entonces esos jugadores alejados tienen que tener una conciencia de la importancia de las vigilancias muy alta. Ha quedado perfectamente explicado. Me decías antes, Rydström lleva poco tiempo en el Malmo, pero todo lo que ha hecho, el poco tiempo que lleva, o el tiempo que lleva, que son 2 años y un poquito más, ha sido exitoso. Claro, el éxito de momento está circunscrito a lo que es a nivel local, la Liga y Copa de Suecia. Si ese éxito se extiende un poquito más, si sois capaces de hacer algo en Europa, si lo extendéis en el tiempo a nivel local, ¿crees que se va a producir el efecto llamada, el efecto copia, que puede haber más entrenadores que se interesen por esta manera de entender el fútbol y esta propuesta tan particular? Bueno, al final, digamos, las tendencias en el fútbol van muy ligadas al éxito. Cuando hay un mundial, una Eurocopa, lo que pase allá, los equipos que tengan éxito en esos grandes torneos luego influyen, y obviamente, pues, si conseguimos mejorar los resultados espero que en Champions, pero si no en Europa League o hasta donde podamos llegar, pues imagino que sí, que tendrá influencia, pero aún así creo bueno, que esta manera de jugar ya se está viendo en varios equipos, ¿no? No pienso que seamos los únicos que estamos intentando hacer esto, aunque sí que es verdad que dentro de lo que es el fútbol de Escandinavia, pues el Malmö ya lleva años haciéndolo con éxito. Y vuelvo a una cosa que apuntabas antes. Rydström, como entrenador, como líder de grupo, por su personalidad, tú decías antes que le ves, que estáis muy a gusto, ya lo sé, y tú acabas de llegar al Malmö, pero le ves esa capacidad de dar el salto, y por qué no estar entrenando a la selección sueca o a un club en una liga grande en Europa. Sí, lo veo seguro. Es decir, yo para mí es, como te decía antes, ¿no? Cuando analizas a los líderes de los gigantes de los equipos grandes en las ligas top, pues encuentras este tipo de perfiles, ¿no? Y él es el perfil seguro.
Si acabará dándose o no, si él querrá hacerlo, si los clubes lo quieran fichar, eso no me pertoca a mí decirlo, pero quiero decir que es perfil para entrenar a clubes del máximo nivel, estoy seguro. Pues ha sido una gozada esta charla con Julián Marín Bazalo, asistente de Rydström en el Malmö. Hemos entendido un poco mejor desde dentro, ya no de cerca, sino desde dentro, cómo trabaja el Malmö. Ya con esta a cabo, ahora mismo estás aprendiendo también, ¿por qué no? Seguramente, y elevando tu carrera a otro nivel, pero eres jovencísimo, todavía 35 años, Julián. No sé si a medio plazo te ves otra vez entrenando solo, simplemente estás disfrutando del momento y tratando de llevarlo a cabo tu trabajo de la mejor manera. ¿Tienes algo previsto para el futuro o no? Bueno, de momento no, acabo de llegar aquí, recién me estoy instalando, Sí. así que como dices, a disfrutar del fútbol y bueno, intentar ayudar al equipo a seguir ganando, porque ya llevan tiempo haciéndolo y al final la exigencia del Malmö es máxima, es de ganar los títulos locales y especialmente de mejorar en Europa, así que a disfrutar de esto y como dices, a seguir creciendo. Julián, un placer de verdad charlar contigo, que nos hayas ayudado a entender mejor la propuesta de vuestro equipo y que de verdad que os vaya muy bien la temporada. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Tramo ya para la actualidad, vamos a charlar un ratito como siempre con Paquillo Mariscal de lo mejor que nos ha dejado el fin de semana. Hemos tenido Copa en Inglaterra, jornada de la Bundesliga importante, aunque sin cambios en la parte alta de la clasificación. Bueno, como siempre, mucho que tratar, mucho que hablar con Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, buen fin de semana de fútbol. Fíjate, he dejado para el principio de todo, Paquillo, el tema de la Juventus. No lo he citado en la introducción, pero vamos a hablar de la nueva Juve de Tudor, empezando por el final de la era Thiago Motta, que no es algo que no hayamos venido, no sé si decir vaticinando, porque tampoco es dárselas de nada, pero apuntando que era algo que podía pasar. Yo tengo que ser sincero, y a mí me encantó el Motta del Bolonia. Creo que se ha equivocado en muchas decisiones muy importantes en la Juve, pero es un entrenador al que todavía le tengo fe. Creo que tiene que aprovechar lo que le ha pasado, lo que ha hecho mal en la Juve para aprender y tratar de redirigir su carrera, porque bueno, ha sido un batacazo, pero le quedan muchísimos años en los banquillos, es un técnico muy joven. Sí, no es vaticinar, también vamos a decir que tú y yo, los dos, fuimos los primeros que en agosto del año pasado estábamos, bueno, pues con mucha expectativa de ver qué sucedía y yo fui el primero, que ahí está grabado, que comenté que tenía ilusión por ver a Motta en la Juve y que pensaba que era lo que necesitaba post Allegri. Hemos criticado aquí la Allegri Ball durante muchos años de que era un equipo defensivo, la plantilla necesitaba otras cosas, pero bueno, no ha salido bien la jugada. También hay que criticar y comentar que Motta se ha equivocado en muchas decisiones desde nuestro ámbito, que es comentar desde fuera. Evidentemente no sabemos lo que hay ahí dentro, pero hay decisiones controvertidas, ha infrautilizado varios futbolistas, que yo creo que tuvo una plantilla, un mercado de fichajes bastante interesante, la Juve el pasado verano, y estoy contigo, yo sigo teniendo, no sé si expectativa, pero yo tengo curiosidad sobre todo por saber cuál va a ser el próximo proyecto de Motta, que yo creo que si fuese inteligente, ese pasito atrás, ¿no? Un perfil Bolonia, no, quizás no un mastodóntico como la Juve, quizá le venga bien en cualquier tipo de liga para poder crecer. Sí, sí. Yo le veo más con un histórico, un equipo que tenga algo más de presión que el Bolonia, para que nos entendamos, un tipo Fiorentina, no digo que sea la Fiore, que está haciendo un añazo, pero un equipo con algo más de historia, algo más de influencia propiamente de la presión, en el que él ya sienta la presión, un paso un poco intermedio para entendernos, a pesar de que el Bolonia ahora está incluso mejor que la Fiore, pero para que la gente nos entienda, va a cumplir 43 años Thiago Motta el próximo mes de agosto. La Juve ya sin Thiago Motta, con Igor Tudor, el que fuera central del cuadro juventino hace
bastantes años, hace ya un par de décadas larguitas, pues ganó su primer partido contra el Genoa con un gol de Yildiz y con muchos cambios, en línea de tres centrales atrás con Gatti, Renato Veiga y Kelly, con carrileros a banda cambiada, a banda no natural, con McKennie y Nico González. De hecho, dos perfiles que no en las cabezas de todo el mundo son carrileros. Cositas interesantes en el nuevo equipo de Tudor, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decir que no es novedad el sistema, la forma del equipo con Tudor, porque ya lo hizo con éxito en el Hellas Verona, donde se dio a conocer, dio ese saltito al OM, al Olympique de Marsella, que tuvo tramos muy buenos del juego del Marsella con él, un equipo muy intenso, muy pegajoso, muy vertical, y la ha replicado, bueno, al menos de momento, en este primer partido con la Juve, que lo que tú comentabas, yo creo que hay sobre todo un par de cosas importantes, el tema de los carrileros, que McKennie sí ha jugado, porque McKennie al final es muy polivalente, ha jugado prácticamente de todo, pero casi siempre a pie natural, bien interior diestro, bien carrilero diestro, bien como falso extremo diestro, y yo creo que lo que quiere potenciar, no se vio mucho durante el partido, pero quiere potenciar porque es un tipo que carga también muy bien el área. McKennie ha solucionado muchas veces papeletas en algunos partidos con algunos goles importantes o segunda jugada en la etapa de Mota. Y lo de Nico González sí verá que me sorprende un poco más, sobre todo por el esfuerzo físico que tiene que hacer un jugador que yo creo que tiene que estar fresco en los últimos metros, porque es de lo más talentoso, digamos, de los más determinantes en cuanto a técnica y calidad individual que tiene la plantilla. Y el otro brote verde, que yo sí le veo a esto largo recorrido, no sé qué opinas tú, Bruno, es el tema de Yildiz. Sí. Acercar a Yildiz al pico del área, a la zona central, carril central, alejarlo sí de ese trabajo que sí le exigía quizás Mota, sobre todo en fase defensiva cuando tenía que jugar de extremo. Me parece un éxito porque Yildiz es un jugador que luego puede estar más o menos acertado en el último gesto, que también se equivoca mucho, muy joven, pero sí es un jugador que tiene mucho colmillo y es una amenaza constante. Sí. El sistema era una especie de 3-4-2-1, con Locatelli y Thuram en el centro del campo, con Nico González, como decimos, carrilero en una banda y McKennie en la otra. Tenía una doble media punta con Yildiz algo escorado, como dice Paquillo, a la izquierda, pero más en esa zona casi de, vamos a decir, un segundo punta jugando por la izquierda, y Koen Meiners de media punta por la derecha, aprovechando también, intentando aprovechar pues lo bueno que es el neerlandés desde la frontal del área, incluso con sus caídas dentro del área, y todo esto con Blažović, que es un delantero todavía más de referencia que Kolo Muani. Pues eso, ¿no? Cayendo a esa zona de fijar centrales, de ser un delantero que picaba mucho al espacio. A mí me gustó la primera Juve de Igor Tudor, que ganó y que sigue con ese cometido de intentar pelear hasta el final por las plazas Champions. No le sirvió de demasiado, pero ganó el Leverkusen de Xabi Alonso, al menos le sirvió para meter algo de presión al Bayern. En la jornada del viernes acabó ganando por 3-1. Abrió el marcador Aleix García, que no está siendo titular indiscutible, Paquillo, pero que creo que está haciendo una buena temporada, que cuando entra aporta lo suyo y que, bueno, está firmando, ya empezando a nivel de números a mostrar la calidad que tiene en ese pie derecho, ¿eh? Sí, un jugador que, a ver, cabe recordar que la exitosa temporada pasada del Leverkusen, cuando lo firmó Aleix García, creo que muchos sospechábamos que quizás podía salir Andrich o Granit Xhaka o incluso Palacios, porque bueno, iba a ser un relevo importante ahí, pero como modificó el puzzle Xabi Alonso, la temporada pasada jugaba con esa doble media punta, que era Hotman, Birch y Boniface arriba, pero empezó a introducir solamente a Birch por detrás de un delantero, bien sea fuese Patrick Schick, bien Adli o propio Boniface, y ahí ha tenido inclusión mucho en ese rol híbrido Aleix García entre tercer centrocampista para ayudar a veces para ser un poquito más conservador al propio Xhaka o Palacios, y una media punta también para que, con ese olfato que tiene y lo bien que detecta cuando llega al área, pues sumar, son 4 goles y 3 asistencias en solo 13 titularidades. Es un jugador que bueno, que también he leído, precisamente, que vamos a comentar y que yo rompo la lanza a favor de él, que yo creo que tendría hueco en cualquier Leverkusen actual, que están planteando venderlo. Yo creo que es un futbolista, Bruno, que no hemos visto todavía lo que vimos en el Girona de él, y que, sinceramente, teniendo en cuenta la situación tampoco tan favorable del Leverkusen este año en cuanto a fútbol, que quizás podría tener en lo que queda de temporada un poquito más de repercusión. Sí, sobre todo por lo que dices, Paquillo, que es un jugador adaptable. Es verdad que no me parece un especialista en ninguna de las posiciones.
casi te diría que si es un especialista en algo es en el balón parado y en el golpeo, que eso es su principal virtud. No me parece tampoco que sea buenísimo cargando el área, ni tampoco un organizador al uso, es decir, ni es un medio centro puro, ni tampoco me parece un interior top. Seguramente la interior sí que sea su mejor posición y seguramente eso es lo que le juega en contra, pero al mismo tiempo, y te lo leía en Twitter y estoy de acuerdo, es un jugador adaptable, que lo pones con Andrich, de pareja de Andrich, y te puede rendir perfectamente, que lo pones al lado de Xhaka y también lo puede hacer, que haces un doble pivote Aleix Palacios, seguramente con Aleix más encargado de la posición cercana a los centrales y Palacios soltándose un poquito más y te puede rendir bien. Bueno, creo que hay motivos para pensar que como jugador de plantilla, no me parece un futbolista de equipo gigante, pero sí para un equipo como el Leverkusen hiper aprovechable. De hecho, por calidad, discutiéndole para mí la titularidad a Palacios, si hablamos dentro de las opciones en el centro del campo de ser titular. Y luego que un jugador que como Aleix te dé tantísimo en el balón parado, tener a Grimaldo para los saques de falta, las faltas para zurdos y a Aleix para las de los diestros, me parece tremendo. Dicho lo cual, vamos a terminar hablando de la Copa en Inglaterra. Se clasificó el Forest, se clasificó el Crystal Palace, ganándole en ese derbi contra el Fulham. Acabó ganando por 3-0. Es un equipo que no arrancó nada bien la temporada, Paquillo, tuvieron paciencia y la verdad es que la segunda vuelta está siendo muy buena, el equipo ya sin problemas a la hora de pensar en posibles descensos y bueno, que se van a Wembley en esas semifinales de la Copa de Inglaterra. Sí, yo soy muy pro Oliver Glasner, me parece un técnico que han hecho bien en darle tiempo al proyecto, como ya demostró, por ejemplo, en el Wolfsburgo, en Alemania, que es un técnico que se le da esa tranquilidad y confianza en él, aunque evidentemente son contextos diferentes a la Bundesliga, que lo que sabemos que actualmente sucede en la Premier, que ya hace tiempo, véase Lopetegui, por ejemplo, no se tiene tanto, ¿no? Pero sí ha demostrado que poquito a poco, trabajando ese sistema también de tres centrales, 3-4-2-1, 3-4-3, que había algunas piezas que también ha habido un mercado un poco que tienen que adaptarse. Por ejemplo, se fue Andersen, ¿no? El central, que me parecía muy importante, a pesar de que llegó, por ejemplo, Lacroix, que ya había trabajado con él en el Wolfsburgo. El tema de el pasito adelante que tenía que dar Eze o Ismail Assar, que es un jugador que ya sabemos que lleva muchos años demostrando mucho talento, mucha calidad, pero un poco irregular, que creo que poco a poco ya está siendo ese jugador que todo el mundo esperaba. Quizá Kamada, que también había trabajado con Glasner, no está dando lo que yo esperaba de él. Pero sí, ojo, semifinales, poquito a poco jugando mejor en Premier, ganando partidos importantes. Y vuelvo a repetir, a mí me parece que han hecho muy bien en mantener a Glasner, y porque tuvo una etapa muy, muy negativa, Bruno, Sí, del Crystal Palace. totalmente. Mateta funcionando como delantero centro del equipo. Ya se ha enganchado Ismail Assar, que está siendo ese futbolista que esperábamos casi desde el principio, partiendo desde este falso extremo diestro, falsa media punta. Está jugando con tres centrales y carrileros prácticamente siempre Glasner. Wharton en esta segunda parte de la temporada bastante mejor. Y me viene a la cabeza el tema de Berechi ese, que fue decisivo otro día más. A mí me parece, Paquillo, lo ponía en Twitter, me parece que por condiciones, porque es rápido, es fuerte, tiene una arrancada tremenda, es potente, es complicado tirarle al suelo, tiene un golpeo muy diferencial, tanto en el balón parado como a balón corrido. Y sí que es verdad que tiene un problema de falta de continuidad, ¿no? De regularidad, le falla eso seguramente para estar jugando martes y miércoles, porque a mí me parece un futbolista, vamos, de tener ganas de verle en la Champions con exigencia un poquito más alta de la que tiene el Palace, ¿eh? Mira, te lo hilo con otro comentario que te leí sobre Olise, ¿vale? Que yo creo que yo, personalmente, Olise, Eze, sobre todo cuando se marchó Zaha, que es otro jugador que en el Palace también creo que entra en el comentario que estamos comentando de ese de nivel para Champions, pero luego hay que ver. Y fíjate, Olise sí ha demostrado que ya había que verlo, había que verlo, porque claro, es muy fácil. Vuelvo a repetir la frase de toda la semana, Bruno. Ser el Messi del Crystal Palace como era Olise, pero ha demostrado en el Bayern de Múnich que sí está para eso. Lo de Eze, pues tendría que testar, estoy contigo, pero tendría que testarse. Yo creo que evidentemente va a ser uno de los animadores del mercado veraniego, sin lugar a dudas, porque tiene todo, como tú bien comentas, para ser un jugador
muy importante en un equipo que tenga mayores aspiraciones, que tenga otro objetivo y para jugar eso, Europa sin lugar a dudas. Pero te compro también que, ojo, vamos a ver, porque casos de estos, sobre todo en Inglaterra, también hablando de Premier pura y dura, hemos visto tantísimos que luego se quedan en volver a otro Crystal Palace de turno después de probarse que no funcionan, que, bueno, vamos a ver, pero por lo demás, por condiciones, por supuesto. Yo, por señalar diferencias, a mí Olise sí que me parece que tenía esa garra, esa voluntad por mejorar que no le acabo de ver todavía a Eberechi Eze. Igual me equivoco, ojalá me equivoque, porque me parece un futbolista top. Repasamos rápidamente, antes de ir a las preguntas de los oyentes, repasamos, insisto, rápidamente lo que ha ocurrido este fin de semana en las principales ligas. Ya decíamos que se ha metido el Crystal Palace en semis de Copa en Inglaterra, también lo ha hecho el Aston Villa, con doblete de Rashford, le ganó al Preston North End por 0-3. Y se ha metido también Nottingham Forest y Manchester City. El Nottingham Forest se metió en los penaltis contra el Brighton. El Manchester City tuvo que remontar contra el Bournemouth. Acabó ganando por 1-2. Gran partido de Nico O'Reilly. Lesionado Haaland. Y Marmoush, que marcó nada más entrar. Insisto, Crystal Palace, Aston Villa, una semifinal. La otra, Nottingham Forest, Manchester City. En Italia, más allá de esa victoria que hemos contado de la Juve, ganaron también Inter y Nápoles. Inter 2, Udinese 1 y Nápoles 2, Milan 1. Resultados importantes que dejan, eso sí, la distancia igual. El Inter con 3 puntitos más que el Nápoles. En Alemania también quedó todo igual, porque más allá de esa victoria por 3-1 del Leverkusen contra el Bochum, ganó también el Bayern por 3-2 contra el San Pauli, con 2 asistencias de Olise. Como decíamos, lo citábamos antes, está ya en 13 goles y 13 asistencias esta temporada. Y esa derrota del Leipzig por 1-0 contra el Borussia Mönchengladbach ha supuesto el adiós de Marco Rose. Tiene semifinales de Copa alemana esta semana, y esa derrota, pues, que ha supuesto el adiós prematuro, la destitución de Marco Rose como técnico del Leipzig, que ayer domingo ganó el Dortmund por 3-1 en su partido contra el Mainz. También en Francia, esa goleada del Paris Saint-Germain, Saint-Étienne 1, PSG 6, con un puntito más, empatando la próxima jornada, el PSG matemáticamente será campeón de Francia. Y en Países Bajos, en el clásico moderno, vamos a decir, que tenía el Ajax este fin de semana, pues pasó al frente en dirección al título de los de Francesco Farioli. PSV 0, Ajax 2. Victoria, insisto, importantísima del Ajax, que está 9 puntos por encima del PSV Eindhoven. Tiene la liga absolutamente encarrilada. También pasó al frente clarísimo del Olympiacos de Mendilibar. Tenía clasicazo también. Olympiacos 4, Panathinaikos 2. Con esto, ahora sí, nos vamos ya con las preguntas de los oyentes. No me he olvidado que tenemos una pregunta de la semana pasada pendiente del Calciopoli. Algunos matices, alguna información daremos de la pregunta que teníamos sobre aquellos años turbios del fútbol italiano. Hace ya bastante, hace unos 20 tacos ya, 2 décadas. Algunos oyentes de Play Fútbol no sabrán ni de lo que les estamos hablando, pero bueno, ahora daremos algo de información sobre lo que ocurrió exactamente en ese tramo, en esa temporada, especialmente esa 2004-2005. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas en @playfutbol, en Twitter, en X, o bien en los comentarios de iVoox. Ismael Muñoz dice: hola chicos, ¿qué segunda división os gusta más, la española o la inglesa? Me parecen súper divertidas ambas. ¿Qué equipo os gustaría que subiese de ambas categorías, al margen de cómo está la clasificación? Bueno, a mí el que me gustaría... tengo uno clarísimo en la Liga Española, que es el Castellón, que no va a subir, así que de segunda me molaría el Castellón. Me gustarían también equipos como Depor o Zaragoza volverles a ver en primera en algún momento. El Levante también es un equipo al que le tengo estima, le tengo cariño. Por ahí van un poco los tiros.
me parece más táctica, no sé si mejor, pero muy bien jugada en la segunda división en España. Me parece un pedazo de torneo, la segunda categoría en España, pero también creo que hay más estrellas, más nivel individual puro en Championship, en la segunda en Inglaterra, donde seguramente el Leeds es el equipo que me cae mejor, bueno, por diferentes motivos. Queens Park Rangers, Huddersfield, tengo ahí varios equipos en los que tengo gente conocida, así que por ahí irían un poco los tiros. Paquillo, no sé tú por dónde tiras, ¿quién te molaría que subiera? A ver, yo comparando, estoy contigo, es 100% una cuestión económica, no hay más. Hay mejores jugadores, mejores plantillas, mejores técnicos, muy probablemente, no mejores, sino más conocidos, ¿no? En Championship, eso es así, pero es verdad que yo tengo mucho cariño a la segunda división española porque, bueno, pues yo he vivido tanto en Mallorca como en Jaén y en ambos sitios, pues ambos equipos han estado en segunda división y lo he vivido en mis carnes, bueno, es algo un cariño que tengo, algo más nostálgico, más personal. Con respecto a lo que hay actualmente, pues yo soy un clásico, yo a mí me gustaría que subiese el Real Oviedo, el Racing de Santander, el Tenerife, pues son equipos que le tengo bastante cariño, el Málaga también, y por deferencia a ti el Castellón también, ¿por qué no? Que suba. Bien ahí. Y realmente es que estoy contigo 100% en lo del Leeds United porque también yo me abro aquí totalmente. Yo te puedo decir de memoria que el Leeds United de Robinson, Mills, Ferdinand, Radebe, Hart, Kiwell, Viduka, no lo estoy leyendo, para todos los me lo sé, Kurt. Cogí mucho cariño a principio de milenio con aquel Leeds United y desde entonces Robbie Fowler, etcétera, y desde entonces un equipo que siempre también ha estado ahí, pues Víctor Horta, Gaby Ruiz, gente conocida y cercana y me gustaría que subiera mucho. Cómo molaba aquel equipo. Smith también, teñido de rubio, sí, mítico, que llegó a estar en el United, molaba mucho. Aquel Leeds de finales de siglo anterior y de principios de siglo XXI. SRRRGGGJJJ nos vuelve a dejar una pregunta esta semana. Dice, hola Bruno y compañía, quiero mezclar dos elementos. Aceptando por irreversibles las noticias de la llegada de Arnold al Madrid y una hipotética llegada de Xabi Alonso, ¿veis una defensa de tres? Puede que con Huijsen, con Arnold en una posición similar a la de Frimpong y Grimaldo y liberándole para incrustarse de la derecha al centro y ocupando la esquina del área también como hace. Siento la longitud de la pregunta. Saludos. Sobre todo que no has puesto ni una coma, macho, que casi me ahogo, ¿no? Casi me ahogo leyendo. Nada, a ver, a mí me molaría ver a Xabi Alonso en el Madrid. Creo que va a tener, sobre todo, Paquillo, te diría que va a tener bastante relación con lo que pase en la Champions. Si el Madrid hace una Champions, que ya la está haciendo buena, pero si la hace todavía mejor, aunque el Madrid pierda la Liga, que casi veo seguro que pueda seguir al menos una temporada más Ancelotti. Si hace una mala Champions, si la salida de la Champions es traumática por lo que sea, ahí sí que me entran más dudas. Pero sin valorar eso, a mí me molaría lo que propone el oyente. Sí que vería al Madrid con una defensa con tres centrales bien arropaditos, uno que saque mejor el balón como Hausen, un Asensio así más rápido, futbolistas como Militao, Rüdiger que puedan compensar esa tercera plaza de la defensa, y Arnold de carrilero pues me molaría básicamente por eso, porque no tendría que mirar tanto hacia atrás, que es lo que más le cuesta, y sobre todo con Xabi Alonso hemos visto esa parcela de el carrilero que no siempre está tan pegado a la banda. Grimaldo le vemos mucho pisar carril central y creo que es algo que se podría replicar perfectamente con Alexander Arnold. A mí me mola la propuesta, la verdad. Sí. Y fíjate, yo incluso sin Hulsen, si no llegara, creo que podría ser el last dance positivo para David Álava. Defensa de tres, que se centrase en salir jugando, no sé, por pensar sin más llegada del Real Madrid, que sabemos que están siendo muy escuetas los últimos años. Sí, lo de Alexander Arnold quizá, incluso si no fuese una defensa de tres, que compro totalmente que es su mejor, quizá Xabi Alonso, fíjate, si llegase y siguiese Ancelotti, que yo compro también, que yo creo que no sé, si el Madrid gana la Champions otra vez, que es que el Madrid puede ganarla cualquier año, porque ya sabemos que tiene la mística que tiene, sí. Dudaría mucho que Ancelotti se fuera, lo dudaría muchísimo. O sea, incluso en el 4-3-3 o 4-4-2, quizás pensar en él con una opción un poquito más de centrocampista puro, con mucha libertad, ojo, no estoy hablando de que juegue como medio centro como tal,
pero con gente como Asensio, Rüdiger y Militao que pueden compensar, incluso en una línea de 4, estar pendiente de su espalda, lo veo. Eso sí, tendría que fichar Madrid para el sistema de Xabi Alonso de 3 centrales, bajo mi punto de vista, sobre todo un carrilero zurdo. Creo que Fran García y Mendy ahí no darían lo que necesita Xabi Alonso. Sí, eso totalmente. Necesitaría un carrilero zurdo. Mira, estaba pensando ahora incluso que vería la posibilidad de que jugaran juntos Alexander-Arnold y Carvajal, con lo que propone Paquillo, Sí. dándole a Arnold la opción de ser centrocampista, pero incluso con esa defensa de 3, Carvajal puede hacer de central por la derecha en una línea de 3 perfectísimamente y ser Arnold el carrilero. Les vería absolutamente compatibles. Fran dice, hola Bruno, ¿están preparadas ya Argentina y Portugal para jugar sin Messi y Cristiano o aún por estatus condicionan a entrenador y equipo? Un saludo y larga vida a Play Fútbol. Hombre, pues larga vida y gracias por las palabras, Fran. Mira, Paquillo, yo te diría que Argentina ya ha demostrado que sin Messi puede ser perfectamente competitiva, y te diría también que yo estoy seguro que con los mimbres que tiene y con Roberto Martínez en el banquillo, si por lo que sea Cristiano se lesiona antes del Mundial 2026, yo estoy convencido también que Portugal haría un buen Mundial. Sí, yo creo que la dependencia, a ver, evidentemente Argentina ya lo ha demostrado, sin Di María, sin Messi, creo que es un equipo, que es la mejor definición, no es una selección, es que ha conseguido hacer un equipo y aquí el que entre parece que está en el día a día, es brutal, eso ya para otro podcast, Bruno, otro día, hablamos bien de Argentina más largo, pero es verdad, es que me parece una barbaridad lo de Scaloni, me parece una absoluta barbaridad. Pero sí que creo que por una cuestión también de posición y de mal endémico, a ver, al final Cristiano Ronaldo en Portugal está siendo el finalizador desde hace mucho tiempo, muchos años, ya quedaron lejos su año en la selección como extremo. Yo sigo sin ver a un delantero centro en Portugal realmente que digas, apuesto 100% por el Gonzalo Ramos, por ejemplo, no me parece de ese nivel. Que con Roberto Martínez sí puede subsanar la ausencia de incluso de Ramos, de Cristiano, y utilizar un falso 9 u otro, sí, tiene recursos porque Roberto Martínez es un gran técnico. Pero creo que aún hay algo no tangible, una dependencia quizás también emocional con Cristiano, que Argentina ya se ha desprendido de eso con Messi. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, nos dejan preguntas también sobre el Estrasburgo. Dice Nacho Menéndez, buenas paisanos, hablemos del Estrasburgo. Sorprende ver un equipo tan joven luchando por Europa. Conozco algún jugador suelto, pero no pude ver gran cosa sobre ellos. Me gustaría que me hicieseis un análisis un poco más detallado. Un abrazo y un culín de sidra a vuestra salud. Entiendo que Nacho nos escribe desde Asturias. Pues nada, echaremos ese culín de sidra también a tu salud. Es un equipo que está jugando realmente bien. Hay que decir que tiene la influencia o la posibilidad, la suerte, igual que la tiene el Girona por pertenecer al City Group, pues lo mismo le pasa al Estrasburgo, pero con el Chelsea, y tiene mogollón de cedidos, y yo creo que es una de las claves, Paquillo. Ojo, porque lleva 4 victorias consecutivas. Le ganó el Olympique de Lyon, que es un contendiente en la lucha por las plazas europeas en la última jornada. Y podemos destacar más nombres, pero yo te destacaría sobre todo el de Andrei Santos, el centrocampista cedido por el Chelsea. Más allá de lo que aporta en el centro del campo, lo habíamos visto en categorías inferiores con la selección de Brasil, antes incluso con el Vasco de Gama. Pero, macho, es que lleva 9 goles esta temporada siendo mediocentro. Es que está rindiendo a un nivel tremendo. Ya el año pasado estuvo bien, pero es que este año pues está, para mí, peleando por estar en el equipo ideal, casi te diría, de la Liga Francesa, ¿eh? Sí, una irrupción brutal. Yo creo que él ha venido francamente bien a un sitio como el Estrasburgo para crecer con esa juventud que tiene y desde luego el nombre propio. Yo también quería destacar, por ejemplo, a Emega, el neerlandés, el delantero, que lleva 12 goles de asistencia, un equipo como estas cifras en un equipo como el Estrasburgo, ojito. O Dylan Bakbois, ¿no? El extremo derecho francés, 22 añitos, pero también está el sueco Nanasi, o sea, Valentín Barco, por supuesto, que quizá un nombre más conocido, o Petrovic, cedido por el Chelsea, el portero serbio, que hace 3 o 4 añitos era uno de los porteros con más proyección de Europa, por eso lo fichó el Chelsea, que parecía que iba a ser, bueno, pues es lo que de momento no está en un equipo top, pero ojito, un equipo muy interesante que como tú bien dices, fluye gracias a ese poder financiero y de poder tener esas cesiones, pero oye, luego tiene que encajar el puzzle y lo están sabiendo encajar muy bien. Además con centrales jovencísimos, Malanchar y Doucouré, ambos ya muy asentados en el equipo titular, y está jugando Diego Moreira, que nos había encantado en la Youth League con el Benfica.
está jugando de lateral izquierdo. Él nos encantó jugando de extremo, lo firmó el Chelsea, exacto, procedente del Benfica, y bueno, está jugando en esa posición y la verdad es que está siendo titular indiscutible, futbolista con mucho recorrido todavía, que se había estancado un poquito, pero que parece que puede volver a dejarnos cositas importantes, Diego Moreira. Y no me quiero dejar la pregunta del Calciopoli, que nos habían dejado la semana pasada, a ver si la encuentro. Sí, aquí la tengo. Hola chicos, ¿qué recuerdo tenéis del Calciopoli? He leído e investigado un buen rato y me parece una época muy interesante para recordar. A ver, lo primero, yo creo que hay que hacer ya que nos preguntan, hay que hacer un poco de didáctica para la gente que no lo sepa. El tema es que en la temporada 2004-2005 se investigan unas llamadas telefónicas en las que se pilla varios directivos designando, eligiendo los árbitros en partidos clave, en partidos que eran fundamentales para la decisión de ese campeonato. Ese campeonato se recuerda que, o en la decisión del Calciopoli, se recuerda que se descendió a la Juve, Paquillo, pero no es el único equipo afectado. También estuvo Milan, Fiorentina, Lazio y Regina, fueron sancionados. Y seguramente el mayor recuerdo que tenemos todos es que de aquella Juve se van futbolistas como Zlatan Ibrahimovic, se van, es verdad, un año y medio después, por decirlo así, en el verano de 2006, pero se va Ibra, se va Cannavaro, se va Zambrotta, se va Thuram, Zambrotta y Thuram los dos hacia el Barça. La verdad es que fue tremendo, pero también fue tremendo como jugadores, leyendas absolutas como Buffon, Trezeguet, Del Piero, Nedved, no sé si algún otro de los importantes más, pero estos seguro se quedaron sorprendiendo a propios y extraños. Una cosa es pensar que, Alessandro Del Piero que nació en la Juve, pero Trezeguet, que venía de Francia, eligió quedarse. Jugadores como Buffon, que había salido del Parma, también eligió quedarse. La verdad es que se ganaron un huequito en el corazón de la hinchada juventina con esa simple decisión, Paquillo. Sí, totalmente. Hay que decir, Cannavaro y Emerson, que se fueron al Real Madrid. Cannavaro venía de ser Balón de Oro y levantar la Copa del Mundo con Italia. O sea, para darle, quizás sea un poco joven nuestro oyente, para darle un poco más de énfasis y contexto que, es que defendió el equipo. El gran beneficiado, evidentemente, fue el Inter, que le dieron los 2 títulos de Liga que le quitaron a la Juve. Creo recordar, hablo de memoria, que el Inter era el de Roberto Mancini por acá entonces. Y y ahí está en su haber, que siempre hablamos, por dar otra puntualización, siempre hablamos de lo increíble que ha hecho Didier Deschamps, ¿no? con Francia, la selección francesa. Llevó al Mónaco a aquella final de Copa de Europa y después fue el que se atrevió a coger a la Juve en segunda división y lo ascendió, evidentemente, como tú bien has dicho, en aquella Serie B, tener a gente como Trezeguet, Del Piero, Nedved, Buffon, etcétera, pues era como un castigo para ellos, pero era un castigo sobre todo para el resto de equipos, que se sabía quién iba a ser el primero, ¿no? Un escándalo muy importante sobre el tema de la apuesta, que ya hace 20 años ya la apuesta y las decisiones arbitrales y demás, que parece muy actual, pero que hace 20 años ya ocurrían. Y además es tremendo, Paquillo, porque ese mismo verano en el que se toma esa decisión de que la Juve desciende y demás, Italia se proclama campeona del mundo en Alemania, con aquel penalti de Grosso, con un gran torneo de Del Piero, gran torneo de jugadores como Pirlo, Buffon, evidentemente, campeón del mundo aquel año, en esos mismos meses en los que se decidía ese descenso de la Juve. Sanción importante también al Milan, una sanción, si no recuerdo mal, de 8 puntos, y acaba el Milan, creo que es cuarto clasificado. La Fiorentina, no sé si acaba quinta o sexta, pero también una sanción importantísima, y acabó a las puertas de estar en Europa también. Insisto, que no fue la Juve la única, a pesar de lo que podamos pensar, y acabó con aquel ascenso al año siguiente de la Juve, y con Italia campeona del mundo ese mismo verano. Paquillo, como siempre, un placer. La semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos. Más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Ser podcast.